traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario, para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Vamos todavía, que el tiempo es aliado, tanto por delante, sabes, hombro y hombro al lado. El calor se entrega sin medir los brazos. Vamos todavía, vamos todos como hermanos. Vamos compañeros de vida y de canto, directo hacia el fuego como Silvio y Caetano, Víctor, Pedro, Luis, Matilde y muchos más cantando. Vamos que en el monte aún vive el libertario, y una pequeña huella puede ser todo el rastro. Vamos que aún camine el vicio del enamorado, vamos que aún camine el vicio del enamorado. Perezo, fusil de tantos, ¿cómo es que muero si aún no he matado? Tengo corazón, en mis dos manos hay amor, un pueblo entero de color, de fe y trabajo. Traigo en mis cuerdas 100.000 soldados, artillería de enamorado. Vamos todavía junto al cancional de la poesía del hombre de campo. Benedetti empuña letras con Galeano y Cortázar lucha desde su imaginario. Y en Simón desnuda la libertad su paso, un paso de los hombres de letras y canto. Me busco y encuentro mi sombra en un salto, salto hacia mi pueblo revolucionario. Perezo, fusil de tantos, ¿cómo es que muero si aún no he matado? Tengo corazón, en mis dos manos hay amor, pueblos de amor de color, de fe y trabajo. Traigo en mis cuerdas 100.000 soldados, artillería de enamorado. Perezo, fusil de tantos, ¿cómo es que muero si aún no he matado? Tengo corazón, en mis dos manos hay amor, un pueblo entero de color, de fe y trabajo. Traigo en mis cuerdas 100.000 soldados, artillería de
Muy buenas tardes. Escuchábamos la canción del dúo negro y blanco, Canto de Todos. Y primero escuchamos a el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Lineras, en un audio que hizo un poquito después que se produjo el golpe de Estado, cual nos habla de los tiempos difíciles, cual hay que levantarse, caer, seguir luchando. Y sin duda que en estos momentos hay que recordar la profunda conmoción que provocó en nuestra América el golpe de Estado que obligó a la renuncia del presidente Evo Morales y de toda la plana mayor del Poder Ejecutivo, incluso de legisladores, y por el cual se autoproclamó presidenta la dictadora Jeanine Áñez. Porque este domingo recién pasado, 18 de octubre, se llevaron a cabo las elecciones en Bolivia, y después de una tensa espera se confirmó el triunfo de la candidatura del MAS, con Luis Arce y David Choquehuanca como fórmula para presidente y vicepresidente respectivamente. Una aplastadora victoria electoral. Así que indudablemente eso cambió las perspectivas en la patria grande, ya que significa romper la aplastante dictadura que gobernó Bolivia casi un año y que provocó gran cantidad de muertos, de detenidos, de exiliados, entre ellos el expresidente y ex vicepresidente. Así que indudablemente que cambia las perspectivas para nuestra América. Cuando caiga la tarde en Cochabamba, seremos todas valientes alcaldesas. Serán bien rojos los ríos de nosotras, bajando de montañas muy secretas. Indias parteras llegarán desde el pasado, cargando en sí ancestrales fortalezas, y pariremos gimiendo entre volcanes la lava negra de una raza maltratada. Una belleza profunda e inentendible para los ojos tan ciegos de su saña. No jueguen con la tierra que se enoja, no avancen sin pudor irracionales, ya no se olviden que en un útero gigante crecen semillas que aguardan por su tiempo. Y eso es lo que están creciendo ahora. Así escribió la poetisa Ana Gómez, y fue posteado por una compañera en su muro de Facebook, así que le pedí permiso para poder leérselos acá. Es un fragmento de un hermoso poema que sin duda representa mucho de lo que ha pasado en estos días, porque las mujeres bolivianas han sido protagonistas esenciales para esta victoria. En unos minutos más, después del noticiero, entrevistaremos a compañero Feliciano Vegamonte, ex viceministro de Interculturalidad del Estado Plurinacional de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales. También fue dirigente de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, así que una personalidad del movimiento al socialismo y del movimiento popular boliviano. Ahora pasamos a escuchar nuestro noticiero en este programa A Desalambrar número 63. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Argentina. Tarde. Argentina se desmarcó de la ofensiva antivenezolana del Grupo de Lima. Argentina no firmará declaración del Grupo de Lima que rechaza las elecciones en Venezuela y ratifica reconocimiento a Guaidó.
Organizaciones argentinas denuncian a Almagro ante las Naciones Unidas. Bolivia. Resultados de las elecciones en Bolivia. Carlos Mesa reconoce el triunfo de Luis Arce y dice que Comunidad Ciudadana asumirá el liderazgo de la oposición en la Asamblea. Luis Arce. El desencuentro con la OEA. Luis Arce restablecerá las relaciones de Bolivia con Cuba y Venezuela. Brasil. Brasil lanzó cohetes y simuló escenario de guerra en el norte amazónico fronterizo con Venezuela. Chile. Plaza Italia congrega a decenas de miles de personas en el aniversario del 18 de octubre, mientras el gobierno monitorea la manifestación parapetado en la Moneda. El Instituto Nacional de Derechos Humanos registra más de 2.500 querellas contra policías y el ejército desde el estallido social del 18 de octubre. Colombia. Continúa la matanza de líderes sociales en Colombia. Asesinan a 2 dirigentes del partido de Gustavo Petro. La minga indígena marcha en Bogotá. Ecuador. Tribunal Electoral aprueba la inscripción de la fórmula presidencial del correísmo. La CONAIE denuncia al Estado por crímenes de lesa humanidad en las protestas de 2019. Haití. Alba Movimientos denuncia por crímenes a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Venezuela. El embajador representante de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció a la Organización de Estados Americanos. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves la ley antibloqueos. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Argentina. Tarde. Argentina se desmarcó de la ofensiva antivenezolana del Grupo de Lima. El gobierno argentino, tras comprender que el informe Bachelet, aprobado con su voto en la Organización de las Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, era un paso para acusar a los principales referentes del gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional y desestabilizar el país, se desmarcó de la maniobra. El gobierno de Alberto Fernández recibió duras críticas internas por la decisión tomada en contra de su propia doctrina Drago, de la no intervención e indirectamente a favor de mantener la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, posición anunciada tras una reunión del canciller Felipe Solá con el embajador estadounidense Eduard Prado para solicitar su ayuda en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno argentino aclaró el martes que no suscribe el reclamo del Grupo de Lima, del que forma parte por decisión del gobierno neoliberal anterior, para que los supuestos hallazgos de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela sirvan de prueba ante la Corte Penal Internacional, y advirtió que no puede admitirse una vía de acción sobre ese país que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe. Argentina no firmará declaración del Grupo de Lima que rechaza las elecciones en Venezuela y ratifica reconocimiento a Guaidó. El Grupo de Lima emitió una declaración donde llama a rechazar las elecciones de diciembre próximo en Venezuela. Además, pidió que los informes sobre violaciones a los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro sirvan de prueba a la Corte Penal Internacional. El organismo también pidió que se investiguen las conexiones del régimen ilegítimo con el crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales. La declaración fue firmada por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Por su parte, la Cancillería argentina dijo que no suscribió el documento del grupo. No se condice con la posición de nuestro país, sostuvo la dependencia a cargo de Felipe Solá. También manifestó su preocupación por las posibles implicancias del pronunciamiento. Organizaciones argentinas denuncian a Almagro ante las Naciones Unidas. Varios colectivos de derechos humanos argentinos, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, denunciaron hoy a la OEA y su secretario Luis Almagro ante Naciones Unidas.
De acuerdo con un comunicado difundido en Internet, las organizaciones a las que se sumó la Liga Argentina por los Derechos Humanos presentaron una acusación ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, contra Almagro y la misión de observadores electorales de la OEA que estuvieron en las elecciones en Bolivia en el 2019. La denuncia apunta a los auditores y responsables de la suscripción de los informes preliminares e informe final de dicho organismo sobre las elecciones generales por cometer acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia, al aludir a un supuesto fraude electoral, el cual no ha podido probar. Los colectivos argentinos solicitaron a la ONU acoger estas graves denuncias contra la Secretaría General de la OEA por los delitos contra los derechos civiles, políticos y sociales, al acusar de un presunto fraude sin pruebas y con un sesgo marcadamente político. Bolivia. Resultados de las elecciones en Bolivia. Según el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo en Proceso, a las 8:54 de hoy, 21 de octubre, el MAS IPSP, partido de Evo Morales, obtuvo el 54,20% de los votos, secundado por Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, con el 29,4% de los votos. Con estos resultados no es necesario ir a una segunda vuelta, y Luis Arce es el próximo presidente de Bolivia. Carlos Mesa reconoce el triunfo de Luis Arce y dice que Comunidad Ciudadana asumirá el liderazgo de la oposición en la Asamblea. Admitió que los resultados preliminares que dieron a conocer dos encuestadores son contundentes y muy claros. La diferencia entre el primer candidato y nosotros es amplia y nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, reconocer el resultado, fuera favorable o no. Admitimos que hubo un triunfador en esta elección. Agregó que dada la distancia entre los dos primeros, el resultado no va a modificarse cuando conozcamos los números finales y oficiales que entregará el Tribunal Supremo Electoral, y dejó claro que existe un ganador en primera vuelta. Luis Arce, el desencuentro con la OEA. Luis Arce también se pronunció sobre la Organización de Estados Americanos, OEA, cuyo informe sobre manipulación del resultado en las elecciones en Bolivia de hace un año, luego anuladas, el MAS siempre ha denunciado que fue determinante en el golpe de Estado del que fue víctima Morales, quien siempre ha negado que hubiera fraude. Arce agregó que la OEA tiene que enmendar sus errores, pero si no lo hacen, allá ellos. Nosotros vamos a trabajar, así como con los países, con organismos internacionales que nos respeten. Luis Arce restablecerá las relaciones de Bolivia con Cuba y Venezuela. El restablecimiento de las relaciones con países como Cuba, Venezuela e Irán serán una de las tareas para reconducir la política exterior boliviana que prevé llevar adelante Luis Arce, el virtual presidente de las elecciones generales del 18 de octubre en Bolivia. Nosotros vamos a restablecer todas las relaciones. Este gobierno ha actuado muy ideológicamente, privando al pueblo boliviano del acceso a la medicina cubana, a la medicina rusa, a los avances en China. Por un tema netamente ideológico se ha expuesto a la población de manera innecesaria y perjudicial, aseveró. El gobierno de facto de Bolivia decidió en enero suspender relaciones diplomáticas con Cuba por la permanente hostilidad y constantes agravios, de la que acusó al gobierno cubano, aunque matizó que no se trataba de una ruptura total, después que tuvieran que salir médicos cubanos que con Evo Morales habían estado durante años apoyando al sistema de salud boliviano. En el caso de Venezuela, Áñez desconoció al presidente Nicolás Maduro para en cambio reconocer como representante al líder opositor Juan Guaidó. Escuchábamos la primera parte del noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Ahora intentaremos comunicarnos con Feliciano Vegamonte, ex viceministro de Interculturalidad de Bolivia,
también dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. También fue diputado por el MAS, fue presidente del MAS en Cochabamba, fue secretario de coordinación de movimientos con los movimientos sociales del gobierno de Cochabamba. Así que una personalidad de la política y del movimiento social boliviano. Todavía parece que no podemos establecer. En todo caso, sigamos entonces escuchando el noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana mientras intentamos establecer la comunicación. Brasil. Brasil lanzó cohetes y simuló escenario de guerra en el norte amazónico fronterizo con Venezuela. El ejército de Brasil realizó un simulacro sin precedentes de una guerra selvática en el estado norteño de Amazonas, fronterizo con Venezuela, que costó 1.1 millones de dólares y que involucró a 3.600 hombres y el lanzamiento de cohetes de artillería con alcance de 80 kilómetros, se informó oficialmente. La operación se realizó entre el 8 y el 22 de septiembre en 3 municipios de Amazonas y coincidió con la visita del 18 del mes pasado del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, al también amazónico estado de Roraima, cerca de la frontera con Venezuela, para hablar sobre derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Chile. Plaza Italia congrega a decenas de miles de personas en el aniversario del 18 de octubre, mientras el gobierno monitorea la manifestación parapetado en la Moneda. Los pronósticos se cumplieron y desde pasadas las 11 de la mañana de este domingo 18 de octubre de 2020, las primeras personas se hicieron presentes para manifestarse en las cercanías de la Plaza Italia. En el primer aniversario del estallido social, que dio paso a la histórica decisión de reemplazar la actual constitución heredada de la dictadura cívico-militar. Con banderas y bengalas, la zona cero del conflicto nuevamente fue escenario de una manifestación masiva, con decenas de miles de asistentes. Aunque de acuerdo a la versión entregada en torno a las 18 horas, Carabineros estimó en 25.000 las personas convocadas en el sector. Entre los hechos que dejó la jornada figura una riña barrista y luego los incendios de la Iglesia Institucional de Carabineros y la Iglesia de la Asunción, además de saqueos en las inmediaciones. Uno de los 5 detenidos por el incendio de la Iglesia de San Francisco de Borja, templo institucional de Carabineros, es funcionario de la Armada, según confirmó en un escueto comunicado de prensa la institución uniformada. De acuerdo a lo señalado por la institución, el funcionario fue detenido por personal de Carabineros tras participar en desórdenes públicos durante las manifestaciones que se desarrollaron el día domingo en la capital. El Instituto Nacional de Derechos Humanos registra más de 2.500 querellas contra policías y el ejército desde el estallido social del 18 de octubre. El pasado viernes 16 de octubre se publicó el estudio titulado Mapa de violaciones a los derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un balance del estallido social del 18 de octubre que este domingo conmemora su primer aniversario. Las cifras fueron ofrecidas por el director del instituto, Sergio Mico, y dan cuenta de 2.520 querellas a nivel nacional, con 2.340 dirigidas a Carabineros, 97 al Ejército, 34 a la Policía de Investigaciones, PDI, y 49 a otros. Aníbal Villarroel Rojas, de 29 años, es la nueva víctima del terrorismo de Estado chileno, asesinado la noche del domingo 18 de octubre del 2020 en la población La Victoria, por impactos de balas o perdigones en su pecho. Lamentablemente, su asesinato se suma a la larga lista de jóvenes chilenos y chilenas que han caído durante el estallido social exigiendo justicia y dignidad para Chile. Colombia. Continúa la matanza de líderes sociales en Colombia. Asesinan a 2 dirigentes del partido de Gustavo Petro.
A través de su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Petro denunció este martes el asesinato de 2 miembros de Colombia Humana, el movimiento político que él lidera. El primer caso es el de Eduardo Alarcón Córdoba, quien fue asesinado en Campo Alegre, Huila. Alarcón era un líder social y agrario que militaba en ese movimiento político. El segundo caso ocurrió horas después. Se trata del abogado y líder Gustavo Herrera, reconocido integrante de Colombia Humana, quien fue atacado con disparos cuando se dirigía a su lugar de trabajo en Popayán. La minga indígena marcha en Bogotá. La protesta de la minga indígena de este lunes terminó pasadas las 6 de la tarde en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en medio de cánticos y bailes tradicionales de los pueblos indígenas, y se caracterizó por ser manifestación pacífica que reunió a más de 5.000 personas. Casi al finalizar la jornada, el jurado de la minga indígena evaluó las actuaciones del gobierno y las citaciones al presidente Iván Duque y decidieron proferir una sentencia contra el mandatario. En una tarima al frente del Capitolio Nacional, los indígenas dieron lectura al fallo condenatorio de 10 puntos contra el presidente Iván Duque, en el que se destacan que cumpla con la defensa de los pueblos indígenas. Ecuador. Tribunal Electoral aprueba la inscripción de la fórmula presidencial del correísmo. El binomio del correísmo continúa en carrera. El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador negó la noche de este domingo 18 de octubre del 2020 el recurso planteado por el movimiento Ahora, con el cual se buscaba impedir que Carlos Rabascal reemplazara al expresidente Rafael Correa como candidato vicepresidencial de Unión por la Esperanza, como compañero de fórmula del postulante presidencial Andrés Arauz. La CONAIE denuncia al Estado por crímenes de lesa humanidad en las protestas de 2019. Al cumplirse un año de las violentas acciones de represión por parte de la policía y fuerzas de seguridad del Estado a las protestas contra las medidas económicas del presidente Lenín Moreno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, presentó en la Fiscalía una demanda contra el Estado ecuatoriano por presuntos delitos de lesa humanidad. Haití. Alba Movimientos denuncia por crímenes a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Desde Alba Movimientos nos sumamos al Tribunal Popular contra los Crímenes de la MINUSTA en Haití. Los pueblos del mundo no podemos hacer otra cosa que hacer una condena enérgica a las Naciones Unidas y a todos los países que conforman la coalición militar internacional en Haití. La misión solo trajo miseria al pueblo haitiano. Fue una herramienta para la legitimación de la más reciente etapa de saqueo contra el pueblo haitiano. También significó el mantenimiento de gobiernos títeres que siguieron al derrocamiento de Jean Bertrand Aristide. Hoy hacemos un llamado a condenar desde todos los rincones del continente los crímenes cometidos por esa infame coalición, que entre otros trajo el cólera a Haití. Unimos esfuerzo con el pueblo haitiano para juzgar todos los delitos de esa fuerza militar y su patrocinador, la ONU, y su verdadero artífice, el que solo ha sabido plagar de miseria en nuestro continente, el infame gobierno de los Estados Unidos. Finalmente hacemos un llamado al cese definitivo de toda forma de injerencia en Haití. Venezuela. El embajador representante de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció a la Organización de Estados Americanos. El embajador Samuel Moncada denunció que la Organización de Estados Americanos, OEA, viola la soberanía de los pueblos e impulsa golpe de estados en la región. Parte del mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter indicó que la OEA va a romper en su asamblea anual, que se está llevando a cabo, un récord histórico: apoyar 2 golpes de estados en 48 horas. En este sentido, explicó que el próximo paso a seguir por la OEA es desconocer los 5 años de periodo constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela y su renovación por elecciones. Para la OEA, los votos en Washington son más importantes que los del pueblo venezolano.
La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves la ley antibloqueos. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves la ley antibloqueos para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, con el objetivo de permitirle al Gobierno Nacional Bolivariano la posibilidad de generar maniobras de protección al pueblo ante las mal llamadas sanciones del imperio estadounidense. En sesión de plenaria, el presidente de la instancia plenipotenciaria, Diosdado Cabello, afirmó que el pueblo venezolano tiene el derecho de dotar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de un instrumento de defensa ante los bloqueos y las sanciones imperiales de Estados Unidos. Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Desperté y me vi desnudo, desperté y quedé perplejo. Solo me encontré el reflejo del que yo soñaba ser. Desperté y al abrir los ojos descubrí que no estaba solo. Encontré a cientos de miles, a millones que marchaban, que cantaban y peleaban y empezábanse a querer. Y formé la primera línea en mis escritos con los versos de los que no tienen nada que perder. Más atrás se entonaban cantos que cantaban de victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Desperté en medio de nubes, desperté, se fue el arco iris. Desperté y tomé despacio las heridas que me hicieron, y con otros malheridos mis heridas me sané. Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Descubrí que no estaba solo, encontré a cientos de miles que cantaban y peleaban y empezábanse a querer. Y escribió la primera línea en los escritos, una historia con los que no tienen nada que perder. Escribió la primera línea de esta historia que hablará de un pueblo hermoso que encontró la libertad. Y también cantaremos cantos que hablarán de las victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
Escuchábamos el tema Desperté, después de escuchar el extenso, intenso noticiero latinoamericano. Y no es por casualidad que haya sido tan extenso, ya que esta semana que ha transcurrido desde el programa 62 hasta ahora ha sido bastante intensa, y el domingo 18 parece que se han condensado toda esa intensidad. Entre los sucesos que ocurrieron en Chile a raíz de la conmemoración del primer año del inicio de la revuelta y las elecciones en Bolivia, indudablemente que han sido muchas las noticias, las informaciones, las tensiones, las sensaciones que hemos tenido que sobrepasar para llegar hasta este programa número 63. Agradecemos a Luli, que está en los controles en reemplazo de Nico, a quien saludamos también desde acá, y a Ángel, que está colaborando ahí con toda su voluntad. Así que les agradecemos toda la colaboración para que este programa salga adelante de la mejor manera posible. Indudablemente que las elecciones en Bolivia han marcado el inicio de la semana política en nuestra América. La aplastante victoria electoral del Movimiento al Socialismo, con su fórmula presidencial encabezada por Luis Arce como candidato a presidente y David Choquehuanca como candidato a vicepresidente, ha significado un cambio en el estado de ánimo, por lo menos de las masas. Todos nos alegramos de ese resultado, pero esa alegría no significa dejar de lado la preocupación por el doloroso proceso que vivió durante este año el hermano pueblo de Bolivia ha dejado centenares de víctimas fatales, y entre ellas está nuestro compañero Sebastián Moro, una de las primeras víctimas del golpe de Estado, aunque todavía no está totalmente esclarecida su muerte. Indudablemente que todas las sospechas apuntan a la responsabilidad de la dictadura en este crimen. Así que nos solidarizamos con la familia de nuestro compañero Sebastián Moro, quien está cumpliendo tareas periodísticas en la hermana República de Bolivia, y nos sumamos al pedido de justicia, de verdad y justicia para este compañero, así como todas las víctimas que se produjeron, ya que después de la renuncia de Evo Morales se produjeron levantamientos populares en distintas zonas rechazando la dictadura, y esto también produjo una cruenta represión por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales de Bolivia. Consideramos que, y queríamos hablar justamente con Feliciano Vegamonte para trazar alguna perspectiva política acerca del futuro de la República, del Estado Plurinacional de Bolivia, ya que uno de los desafíos principales es el que establece justamente la continuidad de este tipo de fuerzas armadas y policiales. Durante los 3 periodos en que gobernó Evo Morales hubo algunas transformaciones en los contenidos, en la formación, pero indudablemente que fueron insuficientes para poner a las Fuerzas Armadas junto al pueblo, para defender los intereses nacionales y de los sectores populares. Siguieron subordinadas al poder imperial, al poder de las clases dominantes, y así lo demostraron apenas tuvieron la oportunidad de hacerlo. Incluso en algún momento se le llegó a cambiar el nombre al centro educativo de formación de las Fuerzas Armadas, se llamó como algo así como Centro de Formación Antiimperialista, no sé, tenía un título bastante interesante, pero me parece que eso no se trasladó, por lo menos a la conciencia de la oficialidad y de todos los estamentos que conforman las Fuerzas Armadas, ya que de antiimperialista les duró bastante poco. A la primera
oportunidad se subordinaron a los intereses del imperio, como lo han hecho durante casi toda su historia. Recordemos que fueron militares los que combatieron la guerrilla en Bolivia, los que asesinaron al Ernesto Che Guevara hace ya 53 años y por órdenes directas de la CIA norteamericana. Así que indudablemente que uno de los desafíos principales para el nuevo gobierno del movimiento al socialismo en Bolivia es lograr una transformación real de las Fuerzas Armadas y policiales. Y otro de los desafíos es cómo lograr generar un cambio político y cultural, ya que también durante este casi año de gobierno dictatorial encabezado por Yanín Áñez, la derecha boliviana ha mostrado sus características más retrógradas y reaccionarias, desplegando todo su racismo, su machismo, su subordinación a los intereses de la potencia, especialmente de Estados Unidos. Ha expulsado a los médicos cubanos que estaban colaborando con la atención sanitaria a los sectores populares en Bolivia. Se ha incorporado al Grupo de Lima para protagonizar desde ahí también la campaña anti-venezolana, anticubana. Entonces, indudablemente que este es otro de los desafíos, cómo desterrar de la política y de la cultura boliviana este racismo, este clasismo tan exacerbado que existe entre sus sectores dominantes y también entre algunos sectores populares. Entonces, sobre esto queríamos hablar con el ex viceministro de Interculturalidad, ya que suponemos que dentro de esa área de trabajo también estaba la de poder profundizar esa política de reconocimiento del carácter plurinacional, de incorporación de los pueblos originarios a la vida política, social y cultural de Bolivia, y por los resultados que hemos tenido durante este año de gobierno dictatorial, vemos que si bien hubo políticas interesantes, indudablemente que no han logrado calar todavía en algunos sectores de la población, porque más allá de los sectores dominantes que llevan sus genes estas características de discriminación racial, clasista, hay también en algunos sectores populares están internalizados estos criterios xenófobos, discriminadores, macartistas, etcétera. Por lo tanto, es vasta la tarea y sobre esto queríamos conversar con este compañero. Esperemos que podamos hacerlo en una próxima oportunidad, ya que ahora tenemos que seguir con el desarrollo del programa. Pasaremos a un tema musical y continuaremos con A Desalambrar, número 63.
pechos las manos ruegan la plegaria del pueblo, regresa. Las manos ruegan la plegaria del pueblo, regresa. La plegaria del pueblo, regresa. La plegaria del pueblo. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. En Guaymallén, el 21 de octubre, vence el quinto bimestre 2020 de tasas por servicios y comercio. Recordá que ahora podés abonar a través de pago electrónico, ingresando en guaymallén.gov.ar, sección rentas. Contamos con vos para poder enfrentar los nuevos tiempos y proyectar juntos otro futuro. Municipalidad de Guaymallén. 480.000 monotributistas y autónomos que recibieron crédito a tasa cero. 8.900.000 personas que percibieron el ingreso familiar de emergencia. 2.300.000 adultos mayores que recibieron medicamentos gratuitos. 19.432 comedores escolares que accedieron a ayuda alimentaria del Estado. 45 millones que están ahí cuando más lo necesitas. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Tenemos que seguir en la calle, tenemos que seguir en el debate social, no podemos esperar más. Vamos por paritarias. La educación necesita respuestas ya. Jueves 8 de octubre, caravanazos en toda la provincia. Caravanazos. Viernes 9, vamos con más para educación a las plazas departamentales, junto a la comunidad. Sigamos fortaleciendo la lucha en unidad en defensa de la escuela pública. SUTE. Somos Gráficos Asociados, cooperativa de trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección, Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico gráficoscoop@spidi.com.ar. Gráficos Asociados, cooperativa de trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Educación, movimiento social, comunicación popular, género, cultura, medio ambiente, comunicación.
5 a 7 de la tarde, sintonizar el 88.1 FM Radio Comunitaria. Escuchá 5 pa'l peso. Sentir las palabras, el encuentro, las ideas, los gustos, los sueños de jóvenes y niñas ya tienen su espacio. Llega a La Mosquitera, un espacio para la escuela. Todos los martes y jueves a las 12 horas llega Escuela de Radio. Un espacio donde jóvenes y niñas de radios escolares de la provincia se forman. Comunicate con nosotros y participá. Mandanos las producciones de la radio de tu escuela para hacer difundida nuestro programa. Escuela de Radio, todos los martes y jueves de las 12 horas por La Mosquitera FM 88.1 Radio Comunitaria. Radio Criminal. Ahí, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. ¡Abran! FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Continuamos entonces con A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana a través de La Mosquitera. Escuchábamos recién La Plegaria del Pueblo, canción de Domo Mamullo. Indudablemente que las elecciones en Bolivia han ocupado casi todos los espacios de los medios de comunicación, tanto los hegemónicos como los alternativos. Los hegemónicos indudablemente que no podían ocultar su decepción ante ese retroceso que produjo el pueblo boliviano con su elección. Y para ellos ha sido así. Un interesante artículo que apareció en Caras y Caretas del día de la fecha, en el cual dice la periodista Telma Luzani que el aparato golpista que derrocó a Evo Morales, sostenido por los Estados Unidos, por la derecha vernácula y por el poder concentrado, mostró su fracaso en las urnas, donde se impuso el MAS a través de la figura de Luis Arce. El 18 de octubre la historia anduvo otra vez por América Latina. Las elecciones bolivianas, limpias, pacíficas y avasallantes, dejaron varios temas para la reflexión. Así que invitamos a todos a leer este artículo de Telma Luzani. Pero indudablemente que este aparato golpista, si bien ha sido derrotado en estos momentos, no será automáticamente eliminado por el triunfo en las urnas, ya que requiere toda una política para desmontarlo, para desestructurarlo. Y este es uno de los temas que queremos reflexionar cuando podamos comunicarnos con alguno de los dirigentes políticos, sociales del movimiento al socialismo de Bolivia. Pero no es lo único que ha ocurrido en América Latina, y así hemos recorrido también en el noticiero en la cantidad de noticias que se han producido. Las protestas que hubo en Chile en conmemoración por el primer año del inicio de la revuelta, el llamado a la votación para el plebiscito del próximo domingo para cambiar la constitución impuesta por la dictadura y acatada por los gobiernos postdictatoriales, lo que ocurrió en Colombia con la multitudinaria movilización de campesinos e indígenas, lo que está ocurriendo en Ecuador con el proceso electoral,
en Venezuela, donde también avanza el proceso electoral que culminará el 6 de diciembre con la elección de una nueva Asamblea Nacional, que reemplazará a la actual, que está en desacato, y así sucesivamente. Ahora vamos a escuchar un audio de una compañera del comité del MAS boliviano en Mendoza, que jugó un importante papel en este comité del MAS para que se desarrollaran el proceso electoral boliviano también acá en Mendoza, ya que el consulado, en consonancia con el gobierno provincial, hizo varias maniobras para desalentar el voto, no informando adecuadamente, estableciendo tarde los locales de votación, restringiendo la cantidad de locales y la ubicación departamental, no en función de la ubicación de la mayor parte de la población boliviana residente en Mendoza, etc. A pesar de eso, fue una importante cantidad de gente a votar, y el triunfo del MAS en la provincia fue más apabullante todavía que lo que se produjo en el mismo Bolivia. Así que escuchamos a la compañera Yolanda Pozo. Comicios finalmente se lograron concretar el día domingo 18 de octubre, donde la comunidad boliviana pudo asistir a los 5 comicios electorales designados por la Corte Electoral, en que en conjunto con la coordinación con cada municipio se pudieron realizar en los 5 puntos indicados: acá en Ciudad de Mendoza, en Nave Cultural, en Ugarteche, en la Escuela Baldini, en Maipú, en el Polideportivo Club de Maipú, de Río del Medio, en el Polideportivo de San Carlos y en el Polideportivo de Salto de las Rosas, Club Social en San Rafael. Tenemos algunos datos: 5.892 votos fue la asistencia del padrón electoral total, es decir, que tuvimos un poco más del 50% de lo que habíamos esperado. Bueno, también esperábamos que hubiera un alto ausentismo por la descoordinación y la falta de logística que planteó desde el Consulado de Mendoza y desde el Cónsul de facto y desde la OEP. Además, el tiempo de transmisión y el tiempo que se hizo para saber dónde estaban los recintos electorales, bueno, eso sí perjudicó porque la gente estaba un poco perdida, estaba desconectada, desconocía los lugares de votación nuevos, y había también habían cambios y no estaba mucha gente que estuvo no figuraba en el padrón electoral donde siempre había votado. Eso generó bastante confusión en la comunidad. Pero pese a eso, las 10.000 personas que estaban habilitadas, de esas fueron 5.892 votos para el MAS, es decir, el 90% de la comunidad boliviana en Mendoza votó a MAS y PCP por el proceso de cambio. Muy pocos votos por los otros partidos, menos del 2% en cada caso. Y bueno, felices nosotros por la ardua tarea que se hizo toda la semana, todos los reclamos que finalmente lograron destrabar, y logramos que el gobierno de Mendoza habilitara y autorizara el voto del exterior acá en Mendoza, que ya veníamos realizándolo históricamente desde el 2009. Bueno, agradecidos a todos los compañeros y compañeras que nos han venido acompañando, a Guillermo Carmona del Partido Justicialista, presidente de Mendoza, por todo el apoyo que nos fue dando y la asistencia que en todo momento fue brindándolo, todo el Frente de Todos, senadores, diputados, intendentes, concejales. La verdad que ellos nos han acompañado muchísimo y nos dieron su apoyo político para que esto se concretara finalmente. A SUMEC, que Pablo García Arena, a través de él, pudimos poner el día jueves a primera hora el recurso de amparo, que fue lo que finalmente doblegó al gobierno de Mendoza para que se pudiera gestar el voto, porque después que ingresó el recurso de amparo, a las 2 horas aproximadamente, ahí el gobernador públicamente liberó la organización y la coordinación hacia las comunas, y eso ya de alguna manera dejó el paso libre para que se pudiera realizar. 24 horas antes, en 24 horas se tuvo que organizar y comunicar a la comunidad que podía votar. Eso fue una tarea titánica.
Escuchábamos a Yolanda Pozo, integrante del Comité del MAS en Mendoza, reflexionando sobre lo que fue el proceso electoral del día domingo 18 en nuestra provincia, las dificultades que tuvieron que afrontar y los positivos resultados que tuvo la elección en nuestra provincia, donde en la fórmula del MAS ganó por más del 90% de los votos. Es loable el trabajo que han desarrollado las compañeras y compañeros bolivianos residentes en Mendoza, partidarios del movimiento al socialismo, instrumento para la soberanía de los pueblos. Pero también este resultado tuvo amplia repercusión en los diversos sectores sociales más dinámicos, más consustanciados con las causas de la patria grande de nuestra provincia. Así que vamos a escuchar ahora a Nora Moyano, quien es referente de las asambleas ambientalistas, de la coordinadora que lucha en defensa del agua y los bienes comunes también de nuestra provincia. En primer lugar, una alegría enorme de este triunfo del pueblo boliviano, que a pesar de la intervención desvergonzada de la OEA, de Almagro, del Departamento de Estado yanqui, logró triunfar, y es una victoria que es muy importante y trascendental en todos nuestros pueblos de Latinoamérica. En el mismo día, en Chile, el pueblo salió a las calles para decir que no nos han vencido y que sigue en pie la resistencia y la lucha. Y como afirma con tanta pasión el pueblo chileno, hasta que la dignidad se haga costumbre. En Colombia, los pueblos originarios llegaron caminando, luchando, hasta exigirle a Duque que hable, que dialogue y que deje de asesinar a los dirigentes campesinos. Sinceramente es un triunfazo, una alegría enorme, y esto demostró que la derecha golpista, la que hizo el golpe de Estado en Bolivia, aunque trataba de postergar las elecciones, el pueblo y su verdad y su razón, y con sus dirigentes del MAS a la cabeza, logró esta impresionante victoria popular. A pesar también de lo que los países que rodean miraban para el costado, y sabiendo que había sido un golpe de Estado, que la OEA trucó los datos, de todas las mentiras, el pueblo se impuso. Y eso es, creo, lo más importante que tenemos que rescatar. Todas las grandes reformas que se hicieron en todos estos años, vemos con mucha pasión y sincera convicción que todos esos avances en política económica, en soberanía popular, en educación, etcétera, el pueblo no los ha olvidado. Y esto ha sido una victoria inapelable, a pesar del bicho que nos tiene locos a todo el planeta Tierra, todas las amenazas de los fascistas bolivianos. El MAS arrasó en las ciudades, en la parte rural. No hubo lugar en Bolivia donde no haya logrado hacerles morder el polvo de la derrota, reflejado en Camacho, en Mesa, el llanto de ellos, ¿no? Que hay un video muy interesante que refleja ese llanto, ¿no? Así que, a pesar de que estoy muy obstruida y no podía dejar de mandar el audio. Así que bueno, una conquista enorme, impresionante el triunfo que ha logrado el pueblo boliviano, y impresionante también la lucha heroica del pueblo chileno, como también la lucha del pueblo argentino, la toma de Guernica. Tierra para vivir, no puede ser que teniendo tanta cantidad de tierra que no tiene dueño, el propio dueño de este país no tenga donde tener un techo para vivir. Así que bueno, por muchos triunfos más, por muchas Bolivias más, nuestra alegría y nuestro abrazo fraterno, y Jayaya Bolivia, y Jayaya la patria grande. Escuchábamos a nuestra compañera Nora Moyano,
reflexionando también sobre la importancia del triunfo en Bolivia y otros aspectos de la situación en la patria grande, donde al parecer crecen semillas que aguardan por su tiempo, como decía la poetisa Ana Gómez en el poema que leíamos al principio de nuestro programa. Y esas semillas crecen en una situación de conflicto, de contradicciones, de avances, de retrocesos. Uno de los panoramas más interesantes que se presenta el próximo domingo 25 de octubre, cuando se producirá la votación en el plebiscito convocado por el gobierno de Chile, luego de las multitudinarias y extensas protestas que se produjeron desde el 18 de octubre del año 2019 y que conmovieron al continente, ya que se producían en un país tomado como modelo por los gobiernos de derecha de la región. Era el oasis proclamado unos días antes del inicio de las protestas. El oasis lo presentaba el presidente Sebastián Piñera en declaraciones periodísticas. Ese oasis se desarmó en pocos días. Y a raíz de esas protestas multitudinarias y la radicalización de la lucha, el gobierno y sectores de la oposición acordaron la convocatoria a un plebiscito para aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución para Chile que reemplace la que impuso la dictadura en el año 1980, o sea, hace 40 años, y que fue respetada a rajatabla por los gobiernos postdictatoriales, concertacionistas, de la nueva mayoría, de la derecha, etc., con muy pocas modificaciones y ninguna de ellas sustanciales. Esta constitución fue la que posibilitó, fue el soporte jurídico del sistema socioeconómico neoliberal. Así que por eso es tan importante la votación del próximo domingo 25 de octubre. También en Mendoza van a poder votar los chilenos que se hayan inscrito, que hayan hecho el cambio de domicilio previamente en la página del servicio electoral, que hayan ratificado su domicilio en Mendoza, que figuren por lo tanto en el padrón electoral de Chile con domicilio en Mendoza. Van a poder votar en el consulado chileno, que está ahí sobre la calle Belgrano, a una cuadra de Sarmiento, en el horario de 8 a 18 horas, creo. Ya eso lo vamos a ir ratificando en el transcurso de los días y en el programa del próximo domingo, programa Crónicas del Sur, que realiza chilenos residentes en Mendoza. Así que tiene también una importancia estratégica. Indudablemente que el triunfo electoral del MAS en Bolivia también ha puesto sobre la picota el papel de la Organización de Estados Americanos, este papel tan antidemocrático, antipopular, tan servil a los intereses de Estados Unidos, que ha cumplido desde hace décadas y que se ha profundizado y agravado aún mucho más en estos últimos tiempos. Recordemos que la OEA expulsó de su seno a Cuba en los años 60 y hace pocos años Venezuela se ha retirado de la OEA a raíz de la aplicación de políticas anti-venezolanas, injerencistas, intervencionistas por parte de la OEA. Este rol se ha agravado mucho más con su secretario general, Luis Almagro, el uruguayo, que ya lleva su segundo mandato al frente de la OEA y que ha descargado todo su bronca antibolivariana, anticubana, macartista y servil a los intereses de Donald Trump y del Departamento de Estado norteamericano. Así que ahora está
circulando un pedido de renuncia a Luis Almagro y se han producido fuertes declaraciones contrarias a él por parte de la Cancillería mexicana y de otros países latinoamericanos. Así que llega el momento de reemplazarlo, ya que se demuestra que su acción política al frente de la OEA es contraria a los intereses de los países latinoamericanos. Vamos a un tema musical y enseguida continuamos. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Indios que con valentía y fuerza en sus corazones, indios que con valentía y fuerza en sus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor, son amigos de la paz, van de frente con valor y levantan los bastones con orgullo y sin temor, y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Va adelante compañeros dispuestos a resistir, va adelante compañeros dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. ¡Y que viva la Guardia Indígena! Para mi gente del Corregidor. Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Totoroes y paeses, yanaconas y guambianos. Totoroes y paeses, yanaconas y guambianos. Coconucos y apidaras, todos indios colombianos. Coconucos y apidaras, todos indios colombianos. Va adelante compañeros dispuestos a resistir, va adelante compañeros dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así
resistir. Va adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Guardia! ¡Fuerza! La Paz. Con más de 4 horas de retraso, pasada la medianoche, se conocieron los primeros datos de boca de urna que le dan un amplio triunfo al candidato del Movimiento al Socialismo, MAS, Luis Arce, quien ganaría en primera vuelta con un 52,4%, por lo que no debería medirse en un balotaje con su rival Carlos Mesa, de la centrista Comunidad Ciudadana. Este es un gran golpe a la derecha, que ha manejado a Latinoamérica a diestra y siniestra, después del golpe y posteriormente gobierno de facto en Bolivia. Una vez más triunfa el movimiento socialista. Esto marca una gran diferencia y equilibra las cargas en la región, dado que Brasil, Chile y Uruguay tienen gobiernos nefastos y abusivos. Derecha matando, abusando en todos los ámbitos: vivienda, pensiones, salud, trabajo y una persecución a dirigentes políticos. También han sido perseguidos los pueblos originarios, es decir, un atropello avasallador a todo tipo de derecho humano. Bolivia se tiene que reconstruir otra vez después de la fragmentación y traición. Este triunfo lo festejaron en Bolivia el presidente Fernández y Cristina Kirchner, junto a Evo Morales, y están convencidos de que hay una nueva relación con el vecino país, la cual estaba suspendida con el gobierno de facto golpista. Una gran campaña hizo desde Argentina, cuyo padrón electoral representó el 2% del sufragio total con 140.000 votantes. El gran desafío es salir de una profunda crisis en estos momentos, económica y política, y sus divisiones, que se ha visto acentuada por el coronavirus y trabajos informales. Pero también este es un hecho muy importante que puede marcar una gran tendencia, aunque ya esté evidenciado en Chile, a el próximo plebiscito que sería el domingo entrante. Latinoamérica. un abrazo, a seguir construyendo. La derecha desaparecer, dejar los caminos abiertos para fortalecerse y crecer en dignidad. Acompañados de verdad, un abrazo de hermandad. ¿Y qué fue? Aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez con A Desalambrar, nuestro programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana, edición número 63. Seguiremos hablando del plebiscito que se convocó para el próximo domingo 25 de octubre en Chile, a una semana de cumplido el año del inicio de las revueltas, motivadas aparentemente por el aumento del boleto en el metro, servicio de movilidad subterránea que hay en Santiago de Chile, aunque indudablemente ese es un factor secundario, ya que en primer lugar el aumento del boleto no afectaba
a los estudiantes de la educación media, que fueron los que protagonizaron el inicio de la revuelta, sino que afectaba a los sectores trabajadores. Así que ha sido como una chispa que encendió las llamas de la revuelta en Chile, pero que su causa real está en las décadas de abuso, de desigualdades, de injusticias que se venían cometiendo desde la dictadura y continuadas por los gobiernos concertacionistas y de las centroderechas que gobernaron después de la salida de Pinochet en el año 1989. Así que, como fruto de esas movilizaciones, se acordó por parte del gobierno y algunos sectores de la oposición la convocatoria de este plebiscito, que se realizará el próximo domingo, en el cual son 2 votaciones las que hay que hacer. Una para decidir si se aprueba la convocatoria a la redacción de una nueva constitución, y la otra para decidir a través de qué tipo de organismo se va a redactar esa nueva constitución. Si va a ser una convención constitucional integrada en un 100% de miembros elegidos a tal fin, o si va a ser una convención mixta integrada por un 50% de miembros elegidos y por un 50% de miembros designados desde el poder legislativo, o sea, desde el Parlamento. La mayoría de los sectores de oposición progresistas han optado por el apruebo a la nueva Constitución y por la convención constituyente elegida en un 100% para tal fin. Así que esa es la votación que se va a realizar el próximo domingo. Las encuestas previas dicen que el apruebo va a ganar por un amplio porcentaje. El problema no es fundamentalmente ese, sino que la importancia está en que vote un gran porcentaje del padrón electoral, ya que en Chile el voto no es obligatorio. Y en las últimas elecciones presidenciales, parlamentarias o municipales ha ido disminuyendo paulatinamente el porcentaje de votación. Entonces es muy importante que concurra la mayor cantidad de gente a votar, ya que si vota menos de un 50% del padrón electoral, indudablemente que la derecha va a tener, que se opone a la aprobación de una nueva constitución, va a tener herramientas para deslegitimar el proceso plebiscitario. Así que por eso es la convocatoria que se hace desde distintos sectores a que vote una gran cantidad de gente del padrón electoral. Acá en Mendoza se ha habilitado el consulado para que concurran a votar los chilenos que están inscriptos en el padrón electoral del Servicio Electoral de Chile, pero con domicilio en Mendoza. Esperamos que se logre superar este rechazo a lo electoral que se ha venido profundizando en Chile en las últimas décadas, indudablemente que con razones justificadas, ya que ha sido mucha la decepción por parte de los gobiernos electos por el voto popular en las últimas décadas. El incumplimiento de las promesas, la continuidad de las injusticias, las desigualdades, ha generado este rechazo a concurrir a las elecciones a una gran parte del pueblo chileno. En las últimas elecciones creo que no votó más del 40% del padrón electoral. Esperamos que con las protestas, con las multitudinarias manifestaciones, con la perspectiva de que una nueva constitución brinde un marco adecuado desde lo político, de lo jurídico, para iniciar un proceso de transformación en el sistema socioeconómico, posibilite el entusiasmo y la concurrencia a los lugares de votación. Por parte de la derecha se está estimulando la no concurrencia a través de la campaña del terror, aprovechando la situación de crisis sanitaria a raíz de la pandemia,
indudablemente que se está provocando cierto temor en la población para concurrir a los lugares de votación, a pesar de que se ha comprometido el gobierno a adoptar todas las medidas de control, de precaución. Pero hasta el ministro de Salud ha salido a promover este temor entre la población, a pesar de que hasta hace poco defendían hasta la apertura de los shopping, de los centros comerciales, y no les preocupaba en lo más mínimo las aglomeraciones. Ahora sí están manifestando su preocupación por las posibilidades de un crecimiento de los contagios a raíz de la concurrencia a los lugares de votación. Así que esperamos que esto se pueda superar y que con una buena organización y capacidad de movilización se logre superar por lo menos el 50% del padrón electoral para aprobar la convocatoria a una convención constitucional y la elaboración de una nueva constitución en Chile. Ahora vamos a comunicarnos en unos minutos con el compañero. Primero vamos a escuchar la canción de la nueva constitución que ha creado el grupo Quilapayún. Dice que el viento con voces inmateriales canta las olas del mar, ansias de besos nupciales. Y el mensaje es que la patria estrene su corazón con su palabra más sabia, la nueva constitución, la nueva constitución. Entonces responde Parra, basta de gran poesía, ya no sirve el tonto grave, llegó la antipoesía. Miren qué cosa más rara que ocurre en nuestra nación. El pueblo quiere dictarnos la nueva constitución, la nueva constitución. Loro que no es tan loco como un pájaro que canta, trae la vida un Dios perdido, un aleteo levanta. El poeta es el que inventa con nobleza su canción, en la que ya viene escrita la nueva constitución, la nueva constitución. Y es Violeta la que sigue, pone su guitarra en ristre y empieza a cantar tocando acordes un poco tristes. Gracias a mi pueblo dice que ahora escucha mi canción, a lo mejor va a inventar la nueva constitución, la nueva constitución. Y como en fiesta chilena, con pebre y con vino tinto, no pueden faltar de roca que aquí viene a ser el tinto. Ofrece pebre en cuchara, apetitosa porción, para que nazca enfiestada la nueva constitución, la nueva constitución. Y este que cantas Carrasco, poética, lo sencillo, sin premios ni pergaminos, es lana del mismo ovillo. Desconocido poeta, pobre pero no nuevo, renqueando pero votando la nueva constitución, la nueva constitución.
traicionó la memoria. Estaba dejando fuera a la más grande de todas, que debería ir primera. La honda voz de Gabriela que llevo en mi corazón para escribir con ternura la nueva Constitución. Escuchábamos la cueca de la nueva Constitución, una reciente creación del grupo Quilapayún, en la cual hasta los poetas, desde el más allá de los poetas, convocan a votar para esta nueva Constitución que Chile necesita más que nunca. Ahora nos vamos a comunicar con Alfredo Bersi, compañero de nuestro comité. Alfredo, ¿estás ahí? Sí, Germán, muy bien. Estoy escuchando. ¿Cómo está, Alfredo? Bien, che, escuchando el programa, que Sí. viene interesante. Lástima los invitados que no aparecieron. Pero bueno, irán para el próximo programa, van a estar. Sí, previo pago de la multa. Ah, Pero, no, sí. Ahí llamó el compañero Feliciano Vegamonte. Justo tuvo que entrar a una reunión y no pudo atender nuestra llamada, pero se comprometió a que lo llamemos cuando acordemos nuevamente y va a contestar a todas nuestras inquietudes. Indudablemente que tenemos varias inquietudes, porque más allá de la alegría por el triunfo, también la derecha está vivita y coleando y ya ha desatado algunas reacciones por el resultado de las elecciones, ¿no? están despertándose de la derrota. Claro. O sea, del knockout que significó la apabullante victoria electoral, la catarata de votos que recibió la fórmula del MAS, ya se está despertando la derecha, indudablemente que está reaccionando, y la derecha boliviana es muy... Sí, aparte muy asumieron derechista. un costo político y no les resultó. Claro. Y Entonces, aparte del imperio les tienen que estar reclamando que qué pasó, muchachos, les hemos puesto plata y ustedes no han hecho nada. claro, sí, le está pasando lo mismo que les pasó con Guaidó. Que no sé si es cierto, pero dicen que la Yanina Áñez le ha pedido refugio, asilo a Guaidó en su en su casa, será, porque que yo sepa, Guaidó no es presidente de ningún país, más que del país imaginario. Sí, Germán. Así que bueno, ¿ahí me escuchas bien? Sí, ahí sí, Bueno. ahí sí te escucho un poco mejor. Me estaba alejando como el Sí, ahí en Venezuela siguen, digamos, ya lo han comprometido a Brasil para un presunto acto de invasión ahí, con la anuencia también de Colombia. Claro. Quieren seguirlo acusando de terrorismo y narcotráfico a Venezuela, siendo que el mayor productor es Colombia, el que mayor le emplea, les manda droga a los consumidores mayores que hay en el mundo, a Norteamérica. Sin embargo, se lo encaran como que fuera Venezuela el que trafica, ¿no? Claro, sí, recordemos que hace unos meses un fiscal norteamericano ordenó la detención del presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios por el gobierno. Claro. Así que indudablemente que ahora van a reforzar esa estrategia para cercar a Venezuela, ya que con el triunfo del MAS en Bolivia se le... Claro, también tienen una delegación estadounidense ahí
que han llegado 300 soldados que se van a poner en una base militar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, que de ahí observan toda la parte de la frontera colombiana-venezolana. Claro. Y bueno, le están pidiendo el apoyo a Duque por el voto republicano, porque hay una comunidad bastante grande en Colombia, en Texas, Nueva Jersey, sur de Florida, para aportarle votos a Trump. A Trump, claro, que viene bastante sí, problemática por lo menos las encuestas. Sí, aparte lo acusan de que Venezuela le ha comprado armamento militar a iraní para agredir a Colombia. O sea, están montando... Claro, están montando lo que saben para muy bien hacer. Sabotaje y que han lo que ellos le llaman que lo usan las guaviras para que hagan otra vez alteraciones del orden público. Eso es lo peligroso por las declaraciones lo han dejado de lado a Guaidó, o sea, ya no les interesa, como siempre estos basura que se prestan para esto, bueno, no resultaron, ya lo dejan. Sí, son descartables rápidamente. Es descartable, sí. Lo peligroso de esta situación en que por un lado se derrotan o se frustran maniobras del imperio y de sus cómplices, es que eso genera una agresividad cada vez mayor por parte del imperio, ¿no? Sí, ahora lo están viendo qué hace Capriles. Quieren, digamos, a ver si toman se elige como presidente también. Claro. Junto con Almagro, el amigo de Almagro, y otra parte de la derecha internacional. Sí, porque recordemos que en Venezuela se está desarrollando un proceso electoral que va a culminar el 6 de diciembre con la votación para elegir una nueva Asamblea Nacional. Sí. Y en la cual participan muchos sectores de la oposición. Sí, que se han dado cuenta que quedándose afuera es cuando menos, digamos, quedan afuera y no tienen ningún poder. Claro. Que es lo que le han venido siempre haciéndole tanto a Chávez como a Maduro. O sea, presidente es una dictadura muy raro, porque han tenido 25 elecciones, perdieron 2 y sigue siendo dictadura. Sí, donde los medios de comunicación de la oposición funcionan con total libertad, donde el autodenominado Guaidó puede convocar a conferencias masivas, donde hace actos públicos y hasta ahora no ha sufrido nunca ningún atentado, ninguna detención. ¿Cómo hubiéramos querido una dictadura así? Sí, no, parece que un verso que ha sacado la derecha a nivel sudamericano, porque también dicen que acá en Argentina hay dictadura. Claro, a raíz de la cuarentena. Claro, sí, hay dictadura, sí. Lo que también he visto acá un comentario de la situación allá en Colombia, ¿no? Que ya llevan 642 asesinatos entre, digámoslo, la guerrilla ya tiene 234 muertos. Y de líderes sociales, entre los líderes sociales, digamos, ya son 400 más o menos, de los que siguen matando a pesar de los supuestos procesos de paz. Claro. Y ahora la movilización de los indígenas y campesinos tiene dentro de sus reclamos
sí, que no sigan, se pare la matanza. Sí, que aparte el otro gobierno democrático como el de Duque no los recibió, no tenían nada que, claro, digamos, y tienen la, hoy día ha sido la huelga que habían impulsado los sindicatos, los líderes sociales de los sindicatos. Claro. Y eso estaba en apoyo a la movilización de campesinos e indígenas. Sí. Sí. O sea que también se le está poniendo complejo el panorama en Colombia. Sí, aparte de eso, que tienen ahí que el imperio a toda costa quiere que entren en guerra con Venezuela. Claro. Sería una forma de salir del atolladero. Sí, oíste que siempre los presidentes yanquis siempre tienen, cuando van abajo a la encuesta, claro, promueven una guerra. Sí. Digamos, la preparan y la hacen y ahí sacan una reelección. Claro, y algunos presidentes o dictadores de nuestra América se prestan para ese jueguito. Sí, parte de la sumisión de las oligarquías locales. Y tratar de escapar también a la presión popular y lograr consenso. Sí. Recordemos lo que pasó con la famosa guerra de Malvinas. Cómo se manipuló ese sentimiento, esa auténtica reivindicación nacional para... Sí, producida por un borracho. Claro. Sí. Digamos, la situación, gracias, digamos, el triunfo de Arce ha sido un poco un respiro y una esperanza en revertir la situación, de que no, digamos, a Argentina salir un poco del cerco que tenía. Claro. Así que sí, eso de un eje Argentina, Bolivia y México. Claro, sí, ese es lo positivo de esta nueva situación que se genera en la patria grande, poder y también con el apoyo de Venezuela, por supuesto, y de Cuba. Sí, que ya, digamos, ya van a restablecer relaciones con Venezuela, claro, Bolivia, Venezuela, Cuba, Irán. Lo importante es que el canciller argentino se ponga las pilas también y impulse una política en ese sentido, ¿no? Y mira, eso es como creer que Macri no miente, más o menos. Sí, pero ahí ya hay responsabilidad a otro nivel. Sí, ahí es muy... Tiene que haber concordancia entre lo que expresa el presidente y lo que expresa el ministro de Relaciones Exteriores, si no estamos jugando con las reivindicaciones populares de la patria grande. Es bastante nefasto el muchacho que han puesto. Claro, entonces, si no se pone a tono hay que cambiarlo, porque si no patea en contra. Sí, y aparte, bueno, ahora el impulso está, es cuestión de aprovecharlo y salir de la situación donde estábamos. Claro, por lo menos las movilizaciones que se produjeron el sábado pasado a raíz de la conmemoración del Día de la Lealtad y que convocó a una gran cantidad de los adherentes al Frente de Todos, fueron importantes, más allá de que no hubo mucha presencia de propuestas políticas y una perspectiva clara, pero indudablemente hay que recuperar esa capacidad de movilización, es interesante. Sí, pero ha sido, digamos, para mí ha sido de las bases, de abajo, ¿no? Claro, por eso. Porque inclusive acá en Mendoza, bueno, el PJ no movió nada y la gente salió por sí. Claro. O sea, por lo menos estos que no se mueven, la relación digamos, de todo el peronismo de acá de Mendoza fue eso. Bueno, vamos, ya que no nos convocan ustedes, vamos a salir. Claro. Así que eso, dentro de todo, es un avance. Sí.
Así que bueno, hay que, a medida que la situación en América Latina también va recuperándose, indudablemente que eso va estimulando también la capacidad y aparte va a servir un poco para cambiar las cúpulas, sobre todo habría que cambiar las cúpulas de la CGT, que es eso traba muchísimo. Ha sido nefasto que les hayan encargado a ellos la convocatoria de esa movilización virtual. Justamente a ellos, los más leales. Sí, leales al billete verde. Bueno, Alfredo, ha sido un gusto conversar contigo y bueno, nos estamos viendo. Suerte, que vamos a ver si este domingo seguimos con el impulso. Así es. Ahí en Chile. Así es, vamos a ver si logramos que los chilenos, además de protestar, vayan a votar, porque es indispensable. Sí, eso es lo que más se necesita. Así es. Que llenen las botas de urna. Así es. Las botas, la urna de voto. Bueno. Chao, hasta luego. Bueno, hasta luego. Muy bien, estábamos conversando con Alfredo Bersi, compañero de nuestro Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y ya vamos llegando al final de este programa, un tanto accidentado, pero afortunadamente con la colaboración de Luli y de Ángel hemos logrado salir adelante, así que muchas gracias. Aprovechamos para hacer una convocatoria. El SUTE nos manda una invitación para participar mañana de un encuentro con organizaciones sociales. La educación en debate se titula, y se va a hablar sobre las situaciones de desigualdad educativa, el acceso a la educación virtual en los barrios populares, las demandas al Estado para que garantice el derecho a la educación, el retorno a la presencialidad, entre signos de pregunta. Es necesario saber qué opina la comunidad. Y van a participar distintas organizaciones políticas, sociales, y por supuesto que desde el Comité de Solidaridad Latinoamericana adherimos y convocamos a participar. Será mañana jueves 22 de octubre desde las 17:30 horas a través del Facebook Live del SUTE. Y hemos llegado al final de nuestro programa número 63, tratando de repasar la actualidad política y social de nuestra América. Por supuesto que estuvo la mayor parte del programa centrado en lo que ocurrió en Bolivia el domingo recién pasado con las elecciones, y eso nos da un gran aliciente y además refuerza nuestra tarea de estimular, impulsar la solidaridad entre los pueblos de la patria grande. Hasta el próximo programa. Abran los ojos, ya no recuerdan, que no ven qué está pasando, ya estoy harto de esta mierda. Abran los ojos, no queda tiempo, que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir. Ahora es tarde para prevenir, no se alivia, hoy la parca marca el arca de Bolivia. Tan tibia las tintas del periodismo garca, anfibia las cartas que muestran la comarca. Evo, orgullo indio nuevo, el capítulo más lindo, líder de fuego. Ejemplo para las élites tan sordas, indígena que tira su modelo por la borda. La OEA nos mea y foguea el descalabro, me cago en Bachelet y en Luis Almagro. Marea racista, que en nombre de Cristo en la cresta del mismo infierno se han visto, Camacho. Otra escoria en las ferias.